¿Cuántos de ustedes han sabido de un colega que haya sido víctima de una fiscalización injusta o en malas condiciones por parte de la CONPIN? Ya, somos varios. Un problema que está afectando a nuestro gremio el día de hoy. Y en esta presentación voy a presentar un poco de contexto primero sobre los grandes números sobre licencias médicas para situarnos en el debate con conocimiento. La idea era que el director de FONASA pudiera presentar estos números, pero a falta de él vamos a tratar de contextualizar un poco para situarnos en esta problemática que actualmente es tan importante para nosotros por el conflicto que estamos teniendo con el Ministerio de Salud. Ya lo dijo muy bien el doctor Salinas, la licencia médica es un acto médico y un derecho del trabajador, y él lo profundizó muy bien. Y algunos datos, números de licencias médicas, el 2024 se emitieron 8 millones de licencias en Chile. Es un aumento del 2% con respecto al 2023. Y de ese total de licencias médicas emitidas se autoriza un 93,6%. Si nosotros vemos las licencias médicas tramitadas por cotizante, que es como el número que nos sirve para ver, porque los cotizantes suben, entonces es claro que también debería subir el número de licencias, vemos que en el contexto de la pandemia, el año 2020, 2021 y 2022, hubo un aumento importante del número de licencias médicas que se emitieron. Tendencia que se revirtió el año 2023, en el cual hay una disminución del número de licencias emitidas por cotizante, que lo vemos en el gráfico de abajo, y este año se tiende a mantener, no volviendo a los números de licencias por cotizante que habían prepandemia el año 2019, pero sí teniendo una reducción con respecto a el año 2022, que fue el año de mayor emisión de licencias en contexto de la pandemia aún. Con respecto al gasto que significan las licencias médicas para el país, el año 2023, que son los últimos datos actualizados consolidados, se gastaron 2,8 billones en licencias médicas. Ya eso es aproximadamente el 18% del gasto total en salud del año 2023. Y si es que nosotros lo calculamos como por cotizante, porque la licencia médica es un derecho finalmente de las personas que cotizan, sería un 3,1% de la cotización del 7%, ¿ya? Si es que lo entendemos, no es el 3,1% del 7%, pero es un 3,1% del total de la cotización, que en total es un 7%. Si vemos también el gasto en el seguro por cotizante, vemos que la tendencia es parecida al número de licencias, el gasto aumenta hasta el 2021, 2022 se mantiene y luego empieza una reducción. Con respecto al perfil de emisión, tenemos casi 51.000 profesionales de la salud que el año 2024 emitieron una o más licencias. El 80% de los médicos emiten menos de 200 licencias médicas al año y el promedio anual de licencias médicas por profesional son 158. Y esto lo podemos ver en este clásico gráfico que todos conocemos, en el cual acá abajo podemos ver cómo, no se ve muy bien el número, pero que el 80% emite entre 0 y 200 licencias. Y acá en el extremo tenemos los 11 profesionales que emitieron más de 5.000 licencias el año 2024. Vemos que la alta emisión, o sea, más de 200 licencias, son pocos profesionales y más de 1.600 menos aún. Luego, también para situarnos y es importante que todos como dirigentes gremiales en el contexto de esta problemática manejemos muy bien los conceptos y las responsabilidades. La Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, la CONPIN, tiene la obligación legal de fiscalizar, según la ley 20.585, la correcta emisión de las licencias médicas. La CONPIN depende del Ministerio de Salud, de la Subsecretaría de Salud Pública, evalúa y autoriza las licencias médicas, determina incapacidades laborales y resuelve reconsideraciones de las ISAPRES. Por otro lado, la Suceso investiga y sanciona. Si bien la CONPIN pide los informes y los antecedentes para evaluar su suficiencia,
Si es que la CONPIN tiene sospecha que hay riesgo de fraude, debe enviar estos antecedentes al Ministerio Público, y si es que sospecha que hay falta de fundamento médico, envía esta persona, estas licencias objetadas, a la Suceso para una mayor investigación. ¿Ya? ¿Y cuáles son los problemas que enfrentan los médicos con las licencias médicas hoy día? Por un lado tenemos los procesos deficientes de CONPIN y Suceso, ya los problemas que voy a profundizar con respecto a cómo se lleva la fiscalización. Y acá es muy claro que nosotros como Colegio Médico no estamos en contra de que exista una fiscalización, ya que la fiscalización es un procedimiento que tiene que existir por ley. Yo creo que acá todos estamos de acuerdo en que los recursos públicos se tienen que usar de la mejor manera y los recursos sanitarios nosotros tenemos que cuidarlos, pero el problema es principalmente en cómo se lleva el proceso y lo que implica hoy día tanto para los médicos como para los pacientes. También hemos tenido otros problemas que no vamos a profundizar acá, como por ejemplo la usurpación de identidad de colegas que han sido hackeados en sus cuentas de IMED, Medipass, con la consecuente emisión fraudulenta, y también lo que fue el proceso de las querellas infundadas de las ISAPRES. ¿Ya? Y es importante que distingamos estos tres problemas como distintos. Las ISAPRES desde el año 2021 empezaron querellas masivas a colegas por emisión de licencias médicas. Falmet ha defendido a más de 180 colegas que fueron querellados por ISAPRES y hasta ahora ninguno de ellos ha sido condenado, ya lo que demuestra que fue un proceso por parte de las ISAPRES sin fundamento de que había una emisión fraudulenta, sino que más bien una forma de amedrentar a los médicos que trabajan en las ISAPRES para tener una disminución de la cantidad de licencias emitidas. También es importante que todas estas deficiencias son bajo la ley actual. Como bien lo explicó Adelio, la ley actual es la que ha soportado estas deficiencias en la fiscalización, y nuestro riesgo principal es que con la nueva ley aumentan las penas y sanciones y también las facultades para investigar, y eso es un gran riesgo de que la fiscalización se pueda dar, si sigue dándose en las mismas condiciones, que pueda afectar aún más negativamente a colegas que hacen bien su trabajo y que sean injustamente peor sancionados que actualmente. Un poco de historia, sabemos que el 2021 inician estas fiscalizaciones masivas. Ya en ese momento se solicitaban por parte de CONPIN miles de informes en plazo de 3 días. Y ahí Falmet tuvo un rol importante a través de recursos de protección, en el cual interpusieron más de 50 recursos de protección, en lograr que las condiciones de fiscalización fueran lentamente mejorando. Ya, o sea, pasamos de 1000 informes ahora a los 50 que se piden actualmente en un plazo de 14 días, 7 días prorrogables, ¿ya? Y eso yo creo que hay que reconocer la labor que Falmet ha tenido en todos estos procesos. Luego, en el año 2023, se pone en marcha la plataforma Midas, que inicia un proceso de fiscalización de forma electrónica. Antes era todo mediante papel. ¿Ya? Y la plataforma Midas es un problema hoy día porque tiene una serie de deficiencias. Y vemos cómo en suma es un proceso de fiscalización que ha ido increciendo, se han ido aumentando el número de colegas fiscalizados, sin la capacidad de parte de CONPIN, tanto técnica como informática, como para poder llevar el proceso de fiscalización de buena manera. Ya ahí voy a profundizar en cuáles son los problemas específicos que tenemos con la fiscalización y cómo se está dando el día de hoy. Ya también solo contar que los criterios han cambiado de quiénes son fiscalizados y cómo son fiscalizados, y todos esos cambios son bien erráticos y tampoco son comunicados. A mí me parece que existe una falta de transparencia en el proceso que es muy importante. CONPIN en ninguna instancia nos dice o reporta a la ciudadanía cómo está fiscalizando, a quién está sancionando injustamente, en cuáles son los errores que comete, y eso también creo que es un problema del proceso que ocurre finalmente a puertas cerradas y sin resguardos de un debido proceso. Dentro de la fiscalización han ido cambiando, como dije, los criterios. En el 2024
bueno, se exigía la ficha clínica para, en el contexto de la fiscalización y dejaron de aceptar el certificado de justificación del prestador institucional, que permitía como eximirse de presentar la ficha clínica. También se exigían bonos o boletas por las atenciones y ahí todos sabemos lo problemático que fue esto para los colegas que eran fiscalizados en el sector público y que demuestra un poco lo desconectado que está el ente fiscalizador de la práctica médica, porque se exigían boletas a prestaciones en el sector público que sabemos que no existe dicho documento. Ahí tenemos casos como bien irrisorios en los cuales los colegas incluso tuvieron que hacer boletas falsas del sector público para poder sortear la fiscalización y que fuera levantada la sanción por parte de CONPIN. ¿Cómo llegamos al 2024? Y ahora, entrando al 2025, hay cientos de médicos sancionados sin un debido proceso, ¿ya? Y esto lo tenemos que saber. Son 2.000 médicos que han sido fiscalizados por CONPIN y de los cuales un 57% han sido sancionados. Eso no sería un problema si es que la sanción estuviera concentrada en médicos que evidentemente venden licencias o entregan licencias sin un fundamento médico. Sin embargo, los casos que ha llevado Falmet, en los cuales este mismo año son 115 colegas que han sido defendidos por Falmet en el proceso de fiscalización CONPIN, muestra que las sanciones no son por falta de fundamento médico, sino que son por errores administrativos de un proceso que funciona mal. Primero tenemos problemas y errores en la notificación, ¿ya? Voy a poner casos muy puntuales para poder ilustrar lo que está pasando. La doctora Cecilia Muñoz fue notificada en las mismas palabras de la CONPIN al correo notiene@notiene.cl, ¿ya? La doctora no tenía en la plataforma de IMED un correo registrado, ¿ya? Y por lo tanto no la notificaron, pero la sancionaron igual. Y la doctora se entera de que había sido fiscalizada cuando fue sancionada con la suspensión de la capacidad de emitir licencias médicas. Ingresa a la plataforma IMED y está bloqueada para emitir licencias porque fue sancionada en un proceso que nunca supo que se llevó a cabo. Y acá uno podría decir, bueno, hay una responsabilidad de tener los datos actualizados, pero ¿qué responsabilidad tenemos si nunca nadie nos ha dicho cuál es la vía oficial de contacto de CONPIN con los médicos? O sea, creo que el proceso ha sido tan deficiente y yo creo que mirando en menos al gremio de parte de la autoridad, que no han sido capaces de, hasta la fecha, decir la vía de comunicación para la fiscalización es a través de este correo electrónico, el que tú registras en IMED, por ejemplo, o el que elijan, pero para que los colegas sepan que es su responsabilidad el tener ese correo actualizado, el revisarlo. Por lo que es un proceso que así de precario ha sido, en el cual no ha existido una consideración y tampoco una preocupación del ente fiscalizador de decir, más de la mitad de las personas no están entregando los antecedentes porque dicen que no son notificados. No hay una preocupación al respecto de eso y creo que eso muestra muy bien como lo deficiente que ha sido el proceso. También decenas de informes en plazos imposibles. Hemos bajado de 1.000 a 50 gracias a Falmet, pero 50 es demasiado. O sea, para un vendedor de licencias médicas, hacer un informe médico es facilísimo. Lo hacen, yo creo, al mismo tiempo que hacen la licencia falsa, hacen el informe. Pero para un médico que hace bien su trabajo, hacer un informe demora media hora, demora 1 hora en buscar los antecedentes, en hacerlo bien, con la responsabilidad que los médicos hacemos los documentos médicos. Por lo que 50 horas en 2 semanas de plazo es incompatible con el trabajo asistencial que tienen que hacer la mayoría de los colegas, por lo que eso también es un problema actualmente. Luego tenemos la plataforma ineficiente, engorrosa y arcaica. Ya ahí hay videos que nos mandan los colegas de cómo la plataforma no funciona bien. Están los documentos subidos y dicen que no están subidos. Es una plataforma que no permite volver atrás, no tiene un certificado de recepción de los antecedentes, por lo que es creo que es muy frustrante para los colegas el llevar a cabo este proceso en esta plataforma.
También no hay retroalimentación clara para corrección de informes, ¿ya? Esto también suena muy precario, ya que los informes son objetados, pero no siempre te dicen por qué se objetaron. Entonces los colegas tienen que ir a Compin a preguntar qué fue el error en el informe para poder corregirlo y evitar una nueva sanción en la suspensión de la capacidad de emitir licencias y una nueva multa. Por lo que vemos que no es un proceso que se lleve bien. Los horarios de atención son absurdos. Hasta la semana pasada teníamos horarios de atención que eran lunes y martes entre 9 y 11. 15 números máximos para médicos. Ya ahora, mediante toda esta movilización que hemos tenido desde el Colegio Médico, se logró expandir los horarios de 8 a 1:30 en todas las regiones y sin sin límite de números. Pero estas han sido las condiciones y yo creo que tenemos que entender muy bien lo que ha pasado para entender el malestar de los colegas al respecto con esta problemática. Y esto que es gravísimo, que es que la suspensión de la habilitación para emitir licencias se aplica de regla. Ya, si bien la ley es muy clara que la suspensión la tiene que aplicar Compin en casos calificados, esto se aplica a la primera falta. O sea, no entrego los documentos a las 2 notificaciones y me suspenden. Tengo un error, porque hay una falta de criterio que es mayúscula. Tengo un error, hay colegas que les faltó la hora del informe. Suspendido, 15 días más. Ya con una liviandad, sin saber lo que significa para un profesional médico estar 2 semanas y en la práctica muchos no pueden trabajar por esas 2 semanas. Por lo que es una medida que es tremendamente perjudicial, que se toma con mucha liviandad por parte de la Compin. Hay errores que ellos mismos provocan, que provocan la sanción y luego ¿quién le devuelve al médico los días no trabajados? Esto es lo que hablaba sobre los números de la fiscalización y el tema de los errores administrativos, que finalmente es la gota que rebalsa el vaso. Acá hay casos de colegas, tenemos muchos, todos conocen, así que no voy a profundizar, pero los casos son todos como bien, creo que provocan mucha frustración. Yo he recibido llamados de colegas llorando por los frustrados que están por el proceso de fiscalización y cómo los han sancionado una y otra vez sin entender por qué, que no han sido debidamente notificados, que porque les faltó el timbre en uno de los 50 informes son sancionados con 15 días sin poder emitir licencias. No es fácil subir 50 informes a una plataforma sin equivocarse, no es fácil, y menos a esta plataforma. Entonces, es un proceso que funciona en muy mala manera. Y mientras tanto, lo que también es igual de grave, yo creo que la fiscalización se lleve tan mal, es que mientras tanto, a vista y paciencia de todo el mundo, las bandas criminales siguen vendiendo licencias y usurpan identidades de médicos. Todos recibimos, yo creo que WhatsApp que esto indigna, yo creo que al gremio médico, porque es una falta a la confianza de la ciudadanía el recibir estos WhatsApp de 30 días por 30.000 pesos, 60 por 60.000 pesos, o sea, la venta de licencias sigue y no hay ninguna herramienta por parte de la autoridad, o quizás, bueno, el doctor Salinas dice que es algo que es premeditado, no hay una intención de perseguir realmente a las personas que hoy día están vendiendo licencias, que obviamente es un acto que como colegio médico nunca vamos a respaldar, pero hoy día las herramientas no existen por parte de ni Compin ni Suceso para perseguir a estas bandas criminales. Cuando les decimos por qué no hacen nada con esto, dicen, bueno, nosotros no podemos comprar una licencia falsa, así que no tengo cómo saber quién es el médico que está vendiendo, sin la licencia falsa propiamente tal. Por lo que creo que es bastante, irrisorio cómo la solución al problema se ha enfocado de mala manera a través de una fiscalización que hoy día no da ningún fruto ni eficacia en cómo se está llevando. Un poco la falsificación y usurpación que les contaba. Y acá, los avances, creo que es importante destacar que el Colegio Médico ha tenido un rol activo en esto. Falmet ha tenido un rol muy activo. Se logró, por ejemplo, que hoy día no se les puede pedir ficha clínica a
los médicos en el proceso de fiscalización. Eso se logró a través de un recurso de Falmet en la Contraloría. También que no se puedan pedir boletas, es algo que también se ha logrado a través de todas estas acciones. Hoy día lo único que le pueden pedir al médico es el informe médico y la declaración jurada de él mismo. Y eso es importante comunicarlo a los colegas, como si bien sigue siendo muy precario y creo que la indignación está totalmente justificada, sí hemos tenido un colegio que ha trabajado por mucho tiempo para que esto mejore, sin los frutos esperados, pero sí con algunos resultados. Sí, estoy terminando. También se ha logrado la ampliación de horario de atención, que ya les contaba, y la modificación de la ley 20.585, como dice Adelio, por un lado nos asusta porque aumentan las multas y sanciones, pero también es una oportunidad para que los reglamentos de dicha ley, las circulares, sean mucho más claras con respecto a cuáles son los criterios de fiscalización y de sanción y que el proceso se pueda mejorar con la urgencia que tiene que la promulgación de la ley está muy cercana. Esto todo lo compartió Adelio en su presentación, pero sí decir que bueno, creo que la urgencia que tiene mejorar el sistema de fiscalización es el doble porque tenemos esta ley que puede ser peor incluso para el gremio. Ya para terminar, decir que como colegio médico seguiremos y ahora el doctor Mendoza va a plantear la estrategia por parte del colegio frente a esta situación que en esta presentación yo presento el diagnóstico. Seguiremos defendiendo el acto médico, los derechos de los pacientes, protegiendo a quienes ejercen con responsabilidad. También creo que es importante acompañar a los colegas en el proceso, saber que el colegio médico los va a apoyar a los médicos que hacen bien su trabajo, vamos a apoyarlos. Falmet va a interponer recursos de protección para los casos que sean injustamente sancionados y eso tenemos que saber comunicarlo. Y también creo que tenemos una responsabilidad como gremio que hoy día la urgencia es mejorar este sistema de fiscalización porque es algo que es muy sentido y que está afectando directamente a la práctica médica, pero también creo que tenemos una responsabilidad de participar de las mejoras de todo lo que es el sistema de licencias médicas en Chile. Creo que tiene muchas falencias, tenemos que lograr que funcione de mejor manera para los pacientes, para los médicos. Hay varias propuestas sobre la mesa de cómo podría mejorar y creo que nuestro deber como gremio es, pasada esta contingencia, el ponernos a trabajar en propuestas y en hacer presión para que el sistema se pueda modificar para, por un lado, usar de la mejor manera los recursos públicos, hacernos cargo de nuestra responsabilidad como médicos de ejercer las licencias médicas con los máximos estándares éticos y también, por sobre todo, resguardar el derecho al reposo a los pacientes, que ya para terminar, creo que se está viendo afectado hoy día gravemente. Hemos recibido varios casos de pacientes que se acercan a nosotros porque dicen que los médicos les han negado la licencia por miedo a la fiscalización del CONPIN. Por lo que hoy día tenemos pacientes que están siendo afectados, tenemos médicos que son sancionados y que dejan a sus pacientes del sistema público sin licencia y tenemos también pacientes que teniendo enfermedad no logran acceder a una licencia porque hay un miedo a una fiscalización que no me asegura que si yo hago bien mi trabajo voy a salir bien del proceso de fiscalización. Y ese es el problema urgente y grave que tenemos el día de hoy. Muchas gracias.